las tres ideas que quiero tratar de transmitir, y ahora vamos a ver algunos casos, es que lo primero que tenemos que hacer es pasar la ola. Estos 2 meses que hemos tenido ya de cuarentena y los periodos que se vienen, todavía restricciones en la movilidad, en aforos, en fin, pueden generar que lo poco que tenemos avanzado incluso entre en riesgo de colapso, y eso es algo que no podemos permitirnos, tenemos que cuidar el stock de lo que ya hemos hecho. Y siendo una etapa en la que hay montones de definiciones que es imposible tomar, que es imposible tener, como por ejemplo cuál va a ser el nuevo tráfico de los aeropuertos, evidentemente hay cosas que sí sabemos que están pendientes y que tienen que ser resueltas, y esta etapa podría ser una muy buena etapa para resolver algunos de estos asuntos pendientes. Estudios de impacto ambiental parados, adendas como la de Majes, que inexplicablemente no se termina de firmar para resolver el tema, dejar todo más listo para tener una reactivación muy agresiva a partir del último trimestre. Hay que decir que cualquiera que haya gestionado un contrato de concesión, ya sea que lo haya hecho desde el Estado, en un ministerio, en un regulador, en la Contraloría supervisando o desde el sector privado, sabe que una vez que se toma una decisión, que se empieza a pergreñar una decisión, para que ésta esté formalizada y sea ejecutable, los periodos de espera pueden ir de 6 meses a 2 años. Una adenda ajustando un plazo puede tomar año y medio. La aprobación de un expediente técnico puede tomar 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, lo que no podemos permitirnos es empezar a hacer estas cosas en los próximos 3 meses. Tenemos que empezarlo a hacer desde ahorita para poder reactivar muy, muy rápidamente. Entonces, la principal preocupación que tenemos como AFIN es que viendo todos los sectores, y ahora vamos a ver algunos de ellos, lo que encontramos es que todavía no se empieza a mirar cómo enfrentarnos a esta nueva normalidad. Los próximos días, en el marco de este convenio que hemos suscrito con la Escuela de Gestión Pública de la Pacífico, vamos a tener webinars específicos sobre telecomunicaciones y sobre el sistema de transporte urbano en Lima, por ejemplo, en donde vamos a ver la cantidad de signos de interrogación que requieren ser despejados relativamente rápido para poder nuevamente no solamente preservar el stock de lo ya avanzado, sino al mismo tiempo empezar con nuevas reglas, reglas más limpias, más eficientes, más ejecutivas, que nos permitan dar el impulso a los servicios públicos que los ciudadanos demandan. Y acá hay preguntas básicas, ¿no? Los plazos de ejecución de las obras ante nuevas reglas de aforo y distanciamiento, ¿cómo los vamos a manejar? Si tenemos contratos que dicen que había que entregar algo en diciembre, y ya hay 2 meses de retraso, y va a haber más meses de retrasos por nuevas reglas de aforo y distanciamiento, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Vamos a necesitar adendas? Lo mismo pasa con los costos de inversiones, no solamente respecto a los compromisos de inversión en concesiones autofinanciadas, sino también cuando se trata de asociaciones público-privadas cofinanciadas. Va a haber sobrecostos, la construcción no va a costar lo mismo que antes, va a ser más cara. La necesidad de establecer o no es algo que hay que empezar a evaluar, lo que se llaman triggers, disparadores, para ciertos casos de inversiones comprometidas en los contratos vigentes, pero que van a tener contracciones severas de demanda que no está previsto que se resuelvan en los próximos 12 meses. Hay que hacer notar que en una concesión, sobre todo en las autofinanciadas, si bien el Estado no paga la inversión, el mantenimiento y la operación, el usuario lo paga. Y la pregunta acá, que es una pregunta que hacía recientemente en un artículo, es, ¿las líneas aéreas, por ejemplo, van a estar dispuestas a tener un terminal que estaba previsto para 25 millones de pasajeros cuando este año probablemente se cierren 7 u 8? Miremos lo que ha pasado con LAN, con LATAM el día de ayer, lo que acaba de pasar con Avianca, en fin, el pronóstico es bien reservado. Lo otro son estándares de servicio mientras duren las reglas sanitarias, ¿no? La gran ventaja de un contrato de concesión no es que te garantiza una inversión de 100 millones, 500 o 1000, con ciertas características, sino que te garantiza la prestación de un servicio determinado con ciertos estándares de servicio que están contemplados en los contratos. Pero si tus aforos tienen que ser menores,
si los controles sanitarios de las personas que entran a un puerto, por ejemplo, o los distanciamientos son otros, si tienes restricciones para contratar o para reincorporar a labores a un grupo relevante de tus colaboradores porque están dentro de la población en riesgo o porque se empiezan a contagiar, evidentemente el cumplimiento de estos estándares de servicio se hace complicado. Y es un tema que hay que mirar cómo resolver, ¿no? Por otro lado, hay sectores que hace mucho tiempo se viene diciendo que están sobreregulados, ¿no? El caso de telecomunicaciones, que paga 30 millones de soles al año a la RENIEC por hacer un control biométrico, que no es de interés de las empresas de telecomunicaciones, sino que es una obligación que le pusieron las autoridades para controlar temas vinculados con seguridad ciudadana. Tasas de regulación que hay que revisar, ¿son los niveles de tasas de regulación que debemos tener o no? Todo lo que es simplificación, no solamente en plazos o digitalización, que es donde más se está avanzando en los últimos paquetes normativos, sino en eliminar el estándar actual, que significa la revisión de múltiples instancias del mismo tema, con el riesgo muy, muy grande de, primero, de una diáspora, una dispersión en las opiniones, y segundo, de poca claridad respecto a la asignación de responsabilidades, ¿no? Yo siempre uso un dicho que dice, muchas manos en el plato producen arrebato, y es cierto, pues, si uno mira la cantidad de instancias que intervienen en una adenda, por ejemplo, de un contrato, y esto es resultado, evidentemente, de la desconfianza generada por la Bajato y todos los fenómenos de corrupción que no podemos negar, lo cierto es que se ha producido una situación en la cual ya no hay claridad de quién es el responsable de haber cambiado una cosa en un sentido o en el otro, ¿no? Todo el tema de carga tributaria sobre la inversión privada, contribuciones, tasa de regulación, aportes específicos, hay que discutirlo, facilidades en relación a las obligaciones frente al Estado para asegurar liquidez. El otro día hablaba con un concesionario que está teniendo 0 ingresos y sin embargo tiene que pagar varias decenas de millones de dólares de un aporte al Estado, ¿no? Y tiene 0 ingresos. Entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos para no ahorcar lo que tenemos de stock? ¿Cómo le damos la tranquilidad para que ajustados persistan, perseveren en la crisis y estén listos para volver a empezar? Y lo último, que no es un tema menor, es que vamos a tener que revisar las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura, porque definitivamente hay que incluir más servicios sociales, es algo que ya se ha anunciado que se va a trabajar, pero también hay que decir que el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad no ha tenido en la práctica ningún avance, es decir, si uno mira dónde estábamos hace un año y dónde estamos ahora, veremos que los avances de ese plan han sido cercanos a 0, ¿no? Y proinversión sigue siendo un gran cuestionamiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de proinversión de cara al futuro? ¿Qué rol le vamos a dar? Cuando veamos el tema de hospitales, por ejemplo, curiosamente desde que los hospitales, las APPs de los hospitales de salud dejaron de estar en salud y se pasaron a proinversión, estos procesos se paralizaron. Entonces, veamos sector por sector. En aeropuertos, que es quizás el sector más golpeado por la crisis, la caída de ingresos es del 99% por la suspensión de operaciones. Y para que tengan una idea, a pesar de esta caída en ingresos, que significa básicamente seguir pagando planillas y obligaciones de todo tipo sin ingresos, han persistido algunas obligaciones como pagar aporte de regulación OCITRAN, seguir pagando la retribución al Estado, que nadie dice que se condone, eventualmente habría que diferirlo, ¿no? El aporte a Corpac. Entonces, claro, hay que seguir pagando cosas que además se calculan sobre la base de ingresos brutos devengados. Y si ustedes le preguntan a cualquier operador de infraestructura, les dirá que, por ejemplo, en el caso de aeropuertos, que las líneas aéreas naturalmente están pateando estas obligaciones, el pago de sus facturas para más adelante. Algo similar pasa también en Telecom, ¿no? En telecomunicaciones, en donde a pesar de una altísima morosidad se tiene que pagar el IGB sobre facturas que no se están pagando, ¿no? Sobre recibos de servicio que no se están pagando. Entonces, en el caso de aeropuertos, curiosamente, no hay ninguna mesa de trabajo con las líneas aéreas, el Ministerio de Transportes, empezando a diseñar un poco cómo va a ser el reingreso de las actividades, la reactivación, la reanudación de las actividades.
cómo se va a manejar la asignación de rutas cuando tengas pocos pasajeros, o sea, si hay 50 pasajeros que van a viajar 3 aviones cada uno con 15 pasajeros, ¿cómo se va a manejar todo eso? Todos son signos de interrogación y hay poca claridad, poca coordinación y, por cierto, ningún pronunciamiento específico. Los concesionarios han pedido que se declare fuerza mayor, por ejemplo, y les han contestado que les van a responder cuando termine la cuarentena. O sea, en fin. Y hay, por cierto, un riesgo de aplazamiento de los planes de inversión, ¿no? Hay obras que pueden activarse más rápido, pero que requieren cosas como aprobación de expedientes técnicos, es el caso del aeropuerto de Chiclayo, por ejemplo, pero hay una serie de obras, especialmente en el caso de Lima, que hay que mirar cuál es el orden que se les va a dar y cuáles son los plazos que van a tener. En el caso de carreteras, la reducción de la recaudación diaria en peajes hasta abril había sido el 70%, y los concesionarios de carreteras incluso habían voluntariamente exonerado el pago de peajes a vehículos de personal de salud, serenazgos, Isol, en fin, residuos sólidos, en fin. Bueno, después salió la ley del Congreso, la famosa ley peaje, y bueno, las consecuencias de eso todos sabemos cuáles son, ¿no? Tenemos empresas que no están recaudando, que están prestando servicios, y con una contingencia inmensa para el Estado de empezar a recibir arbitrajes que demanden compensaciones económicas, ¿no? Y esto, bueno, es una mala noticia porque esos recursos deberían estarse dedicando a mejores fines que pagar indemnizaciones. Por otro lado, en salud, si hubiéramos hecho las cosas bien y a tiempo, el día de hoy tendríamos un hospital de salud en Chimbote y otro en Piura. Con todo lo que está pasando en Piura, la verdad que es como para hacer arqueología y ver quién fue el responsable de que eso no saliera a tiempo, ¿no? Como se sabe, en salud, quienes trabajan en el tema de APPs, hay 3 modelos de gestión: la bata blanca, que es la más completa, digamos, que básicamente lo que hace es le entrega a un operador no solamente la obligación de construir, en muchos casos, la infraestructura, de equiparla y de dotarla de todos los servicios que supone un hospital, central de esterilización, laboratorio, imágenes, en fin, sino que además incluye la prestación médica propiamente dicha, por eso se llama bata blanca, porque incluye a los médicos, a las enfermeras, al personal asistencial, en fin. La bata verde, que es un poco menos agresiva, no incluye personal médico, pero sí va hasta servicios auxiliares, y la bata gris incluye básicamente servicios de mantenimiento y de equipamiento, ¿no? Y a veces algo de construcción, dependiendo si es un hospital ya existente o es un nuevo proyecto. La propuesta de AFIN siempre ha sido que los nuevos proyectos de construcción de hospitales se hagan bajo la modalidad de bata blanca, porque de esa manera se garantiza la entrega efectiva del servicio, y que los hospitales en donde se quiera avanzar en modernizar sus sistemas se trabaje con batas verdes o batas grises. Lo cierto es que no se están replicando estas experiencias. Y lo mismo pasa con la experiencia también que aporta evidencia de la empresa Saloc, que maneja la logística de medicamentos y insumos médicos de salud en Lima, ¿no? Hace unos días me preguntaba por qué tenemos tanta demanda de medicinas en las farmacias y se ha generado toda esta discusión sobre el precio de los medicamentos, y es porque el principal responsable de proveer de medicamentos es el sector público, que compra el 70% de los medicamentos que se consumen en el Perú. Sin embargo, el paquete de medicamentos básicos para el COVID, que son paracetamol, acitromicina y ivermectina, creo que se llama, no se estaban proveyendo de manera ambulatoria a los pacientes asegurados por el SIS y por eSalud. Hay que tener en cuenta que en el Perú aproximadamente el 93% de las personas no tienen un seguro privado, lo que tienen es SIS o eSalud. Bueno, ya eSalud en Lima empezó el día de hoy, han salido noticias en las redes, en fin. Empezó el día de hoy a través de Saloc a distribuir estos packs de medicinas en atención ambulatoria, lo cual es fantástico. Y lo distribuye fundamentalmente a través del programa de farmacia vecina, que ya venía ampliando sus servicios a la distribución de medicamentos a pacientes crónicos y había llegado a aproximadamente 200.000 pacientes crónicos.
con esta ampliación de los servicios vamos a poder ver que hay cierta descarga de la exigencia de la demanda de medicamentos en las farmacias, ¿no? Este esquema de logística no lo usa el MINSA y no lo usa Salud en Regiones tampoco. Y acá no es tanto la infraestructura, el almacén, es más toda la inteligencia logística que hay detrás, los programas de seguimiento, el traqueo, todo el análisis que permite además programar mejor la compra, porque la compra la sigue haciendo Salud. Pero claro, ya no la hace sobre la base de históricos, sino sobre la base de información en tiempo real de cuáles son los stocks de cada medicamento del petitorio. En hidrocarburos también pasa algo curioso, ¿no? En el Perú tenemos normas que obligan a tener cierta cantidad de combustible almacenado, y esto lo que está haciendo es que al no venderse combustible, durante la cuarentena la venta de combustible ha sido pues bajísima. Las refinerías han tenido que seguir produciendo para seguir teniendo llenas las plantas de almacenamiento, lo que obliga a tener la refinería prendida básicamente para producir muy, muy, muy poquito, ¿no? Y acá uno se pregunta por qué no vemos otros esquemas como los que usa Australia, en fin. Curioso también ver que a pesar de que la principal consigna en la lucha contra este virus es el lavado de manos, la sanidad, ¿no? Cuidar nuestra limpieza y nuestro lavado de manos, hacerlo permanente. El acceso a agua por red pública y alcantarillado todavía tiene déficits en el Perú, en zonas rurales es particularmente crítico, pero acá nomás en Lima, en los distritos del sur chico, tenemos una planta de tratamiento totalmente nueva, que daría agua a más de 100.000 habitantes, está lista para entrar en operación, y Sedapal no la acepta porque dice que hay que esperar la cuarentena para hacer la supervisión, en fin, trámite burocrático tras trámite burocrático que viene desde octubre del año pasado, o sea, esto no es que se desató en la cuarentena, empezó antes y no tiene solución hasta el día de hoy, y es parte de este mindset, este estado mental, ¿no? En el cual todo tiene que hacerse conforme a 25 reglas que nos hemos inventado y cuidándonos hasta el extremo porque a todo le tenemos miedo, entonces mandamos 25 supervisiones. Esta planta tiene 3 informes de supervisión diciendo que está lista para ser entregada y a pesar de eso no les hacen caso. Y ahí está la planta. En el Metropolitano, y esto lo voy a dejar más para la exposición del jueves, que los invito a escucharla. Hoy día vi una de las presentaciones que está muy interesante. El servicio del Metropolitano transporta aproximadamente 500.000 de pasajeros al día, y todos sabemos que es medular porque es como que corta la ciudad, a lo largo y ancho de la ciudad en un gran eje, ¿no? Y permite hacer una serie de conexiones. Si bien todavía no se ha avanzado en la integración con la ATU, el servicio del Metropolitano, lo cierto es que mueve buena cantidad de pasajeros, 500.000 de pasajeros, como digo, al día, y durante la pandemia ha tenido una menor recaudación muy, muy relevante, no solamente por los aforos, sino porque había menos actividad económica. Y además se dispuso que saliera solamente con el 50% de la flota. Relativamente pronto va a tener que salir con el 100% de la flota, con aforos de 30, 40% de su aforo normal, y esta es una concesión autosostenible, que evidentemente va a necesitar compensaciones o inyecciones de liquidez, porque con ese nivel de operación, o sea, 100% de la flota corriendo, y 30, 40 o 50% de los pasajeros respecto al original, no hay forma de que el servicio sea sostenible. Entonces acá hay una discusión grande que hay que tener relativamente pronto y que entiendo que todavía no la tenemos. Y por otro lado está la ampliación del Metropolitano, ¿no? Ya finalmente se hizo la autorización del préstamo para la municipalidad y esperemos que esto avance rápido, porque entre otras cosas, parte del problema estructural del Metropolitano es que los 700.000 pasajeros que debió tener desde el comienzo de la operación no los ha llegado a tener porque no se hizo estas obras que permitieran la ampliación. Entonces tenemos temas, nuevamente, problemas no resueltos oportunamente que hoy día nos revientan en la cara, ¿no? En Telcom, en telecomunicaciones,
para que tengan una idea, los niveles de morosidad en algunas operadoras han llegado a 60%. Curiosamente, y esto corta a lo largo y ancho del país, ¿ya? En todos los planes, los de más alta gama, los más pequeños, en fin, hay una morosidad altísima. Y esto se ha producido fundamentalmente porque el principal instrumento de cobranza en general de electricidad y de telecomunicaciones es el corte del servicio. Cuando OCIPTEL decretó la suspensión del corte al comienzo de la pandemia, se pensó que iba a durar 2 semanas, y ya era un problema vivir 2 semanas porque las Telcom no vienen bien financieramente en los últimos años, fundamentalmente por temas de sobreregulación, como mencionamos anteriormente. Pero eso ya tiene 2 meses, entonces ya se está haciendo insostenible el tema. Entonces, tomar medidas que focalicen el esfuerzo en las personas de menores recursos debería ser la medida política pública a adoptar ayer, no mañana. Pero al mismo tiempo ha incrementado el tráfico de datos y evidentemente esto ha generado los problemas de sobrecarga del ancho de banda, ¿no? Todos sabemos que el internet no está como solía estar, y es porque es como que salieran todos los carros a la carretera, ¿no? Es como los días de Semana Santa en la carretera. Y por otro lado, se ha dado tal cantidad de restricciones para captar ingresos nuevos, para la venta nueva, en fin, que se han ido levantando algunas, quedan algunas otras pendientes. Entonces, claro, no te pagan, aumenta tu carga de trabajo, tu carga de la red, pues hay más desconexiones, hay más servicio técnico, y por otro lado no te permiten vender, ¿no? Ha sido una tormenta perfecta. Entonces, ¿qué hacer en esta etapa? ¿A qué darle prioridad? Un poco con la lógica que decía al comienzo, es aprovechemos esta etapa para tener todo listo y tomemos aquellas medidas tácticas de corto plazo que nos permitan no matar a las empresas que tenemos en el stock de inversionistas que ya están en el Perú invirtiendo acá hace muchos años y que nos garantizan una reactivación más rápida. Lo primero es que hay que cambiar la gestión de proyectos, ¿no? El tema de liberación de áreas, por ejemplo, deberían aprovechar esta etapa también para avanzar. Seguimos sin tener un equipo táctico dedicado a liberación de áreas para todas las concesiones. Los estudios de ingeniería, no ha habido ningún avance relevante en todos los que hay pendientes. Hay una cantidad de adendas de trámite, que son de mero trámite, muchos de ellos pendientes de aprobación, MAGES entre ellas, que es increíble que hayan pasado 2 meses y no hayamos aprovechado para sacarlas de una vez. Las licencias ambientales, que siguen siendo un problema. Licencias municipales, que siempre son una traba, ahora se ha simplificado un poco con las normas que ha dictado el Ministerio de Economía, bueno, ha salido por decreto de urgencia, pero incluso cuando se simplifica y se dice que después la municipalidad hace una fiscalización ex post, tienes el riesgo de que caigan con criterios distintos que se establecen en las normas del gobierno central, ¿no? Entonces, sí se ha avanzado en exoneraciones para habitación urbana, licencias de construcción, pero hay que avanzar más ahí. Hay que seguir avanzando, insistiendo en el tema de los PMOs. Algo ha salido ayer para la inversión pública, deberíamos ampliarlo para el tema de APPs. Tenemos que tener flexibilidad en los ministerios para trabajo remoto de consultores, para avanzar rápidamente en la aprobación de estos expedientes de ingeniería. Están pasando cosas como que no se recibe y se liquida inversiones ya terminadas porque no pueden mandar equipos a campo, ¿no? Entonces, claro, hay pagos ahí que tiene que hacer el Estado que están retenidos, ¿no? Después todo lo que es entregas parciales y finales en formato digital, en fin, simplificaciones que hace tiempo se viene hablando de ellas y que todavía no vemos. En hidrocarburos, como les decía, pensar en esquemas de aprovisionamiento parecidos a los de Australia, en donde más que establecer niveles de almacenamiento de combustible, lo que es relevante es la entrega del combustible y la seguridad del suministro bajo esta modalidad just in time, ¿no? Hoy día la logística ha avanzado tanto que deberíamos darle una revisión a esto. En Telcom, seguir eliminando restricciones para el despliegue. Para que tengan una idea, para atender fibra en el Perú, hasta hace poco, cada 200 metros había que hacer una declaración de impacto ambiental. Ahora han subido el límite a 1.600 metros, pero sigue siendo insuficiente. 1.600 metros
es muy poco, hay que tramitar demasiadas vías y todo el mundo se llena de papeles por las puras. Y esto demora y encarece los procesos de despliegue, ¿no? Hay que actualizar marcos jurídicos en todo lo que es liberación y asignación de espectro. Acá el Ministerio de Transportes ha avanzado algo y esperamos tener noticias pronto. Todo el tema de reducción de requisitos para despliegue, como dije, tanto radiobases como fibra óptica, y toda la optimización en las cadenas de interconexión a Internet. Eliminar sobrecostos que no tienen ninguna razonabilidad, todo el tema de la verificación de la huella biométrica, que lo mencioné antes, y esta obligación que se mantiene en los contratos de mantener teléfonos de uso público fijos en zonas donde ya hay cobertura móvil, por ejemplo, ¿no? Y también es muy importante hacer énfasis en lo que se llama regulación responsiva, ¿no? Hay un estudio reciente que muestra cómo el nivel de sanciones de OCIPTEL el 2019, me parece que ha sido 3 veces el del 2018. No es que se hayan portado mucho peor las empresas, es que hay un ánimo sancionatorio particularmente drástico en el caso de OCIPTEL. Y nuevamente la idea de la sanción es, la sanción tiene una vocación que es corregir la situación. Si la situación no se está corrigiendo, quiere decir que el régimen sancionatorio no está siendo eficaz, y por eso hay que analizarlo. Y hay que resolver todos los problemas de los criterios de renovación de concesiones. Los criterios actuales hacen que tenga mucho peso las sanciones que te ha puesto OCIPTEL. Y si sabemos que OCIPTEL está en este ánimus sancionatorio que vengo mencionando, evidentemente el riesgo de que no te renueven tu concesión es muy grande. Si tienes en riesgo la renovación de tu concesión, tu disposición a invertir lo que hay que invertir en Telcom, que son números gigantes, evidentemente es menor. Entonces, acá hay bastante por hacer. Tenemos que avanzar, seguir avanzando con los proyectos regionales de banda ancha. Hemos visto cómo hay una necesidad de conexión y lo que se viene evidentemente es más digitalización, entonces tenemos que seguir avanzando en esto. Y en el sector eléctrico, que siempre va de la mano con el tema de Telcom, tenemos que implementar una segunda subasta para áreas no conectadas con energías renovables, ¿no? Hay una empresa, hay un caso muy exitoso de Ergon en electrificación en zonas no conectadas, que en 18 meses se logró conectar aproximadamente 200.000 hogares en todo el Perú, mientras cuando se hacía con estos mismos fondos, estos del FER, se utilizaban como obra pública para hacer electrificación rural, me parece que en 10 años conectaron 18.000 puntos, ¿no? Entonces, claramente, no solamente te garantizas un despliegue más rápido, sino que además te garantizas estándares de calidad, te garantizas mantenimiento de las infraestructuras y continuidad del servicio, que es una cosa importante. Y esto es particularmente crítico en el caso de Loreto, ¿no? Lo que estamos viendo en Loreto es una mezcla de falta de agua, falta de luz, falta de hospitales y falta en general de servicios públicos, en general. Ahí está lo de Ergon, lo que comentaba, ellos tienen paneles solares, ahí pueden ver en la foto, es fantástico lo que están logrando en muy poco tiempo. Entonces, ahí hay algunos casos, repito, el mensaje acá es, 1, preservar el stock, 2, aprovechar el momento para apurar y resolver expedientes, liquidaciones, adendas, todas estas cosas que se demoran, vaya uno a saber por qué, demasiado tiempo en ser resueltas, deberíamos acelerarlas y tenerlas listas. Y lo tercero es que sí hay que armar un equipo que empiece con una revisión integral de los contratos para sacar todas las renegociaciones que haya que sacar para adaptarlas a estos nuevos tiempos que se vienen, tanto en términos de demanda como en características del servicio y todo lo demás. Entonces quedo con ustedes para cualquier pregunta, encantada de responderles. Muchas gracias, Leonie. Ahora le damos la bienvenida a nuestro panelista invitado, José Luis Bonifaz. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Leonie, por tu brillante presentación. Creo que Leonie ha hecho un análisis bien interesante, ha presentado los problemas que están enfrentando
las obras ante esta situación, o ante esta nueva normalidad, como se ha llamado, también ha presentado una situación bien clara de los sectores y, como debe ser, ha planteado cambios, medidas y recomendaciones para la reactivación del sector de infraestructura, lo cual nos parece muy interesante. Yo quiero referirme, si me alcanza el tiempo, los 10 minutos que me han dado, o un poquito más, a tres temas, ¿no? El primero tiene que ver con esto que la nueva mirada a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura. Cuando se lanzó el Plan de Infraestructura, nosotros calculamos la brecha de infraestructura y en primer lugar salía transporte con 160 millones de soles de déficit, saneamiento con 71 y salud con 58 millones, en tercer lugar. Pero los proyectos que se incluyeron en ese plan, que eran 52, tenían 31 en transporte, 4 en agricultura, 6 en saneamiento, 11 en energía y ningún hospital. Claro, ahora las prioridades han cambiado. Tenemos un nuevo panorama que va a durar seguramente algún tiempo y que puede regresar en cualquier momento. Y cabe pues una suerte de revisión del plan, donde el impacto social o el aspecto social del plan debería tener seguramente un poco mayor de peso. Antes tenía un 32% con respecto al 57% que tenía el aparato productivo o los sectores productivos. Entonces, en esa línea, yo creo que vale la pena revisar algunos proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura que, digamos, tienen destinado un monto importante, sacando los que ya están en ejecución, que son 24 de los 52. Uno podría mirar la longitudinal de la sierra con 10.000 millones de soles, por ejemplo, o la línea del 3 del metro de 12.000 millones de soles, o el anillo vial de 7.000 millones de soles que, sumados, digamos, alcanzan cerca de 30.000 millones de soles, que es un monto bastante importante. ¿Y por qué no pensar en mirar ahora, como lo ha dicho Leoni Roca, proyectos de banda ancha, que si bien hay 5 de ellos en el Plan Nacional de Infraestructura, podrían ampliarse mucho más porque la brecha ahí es bastante grande, o pues ir a hospitales, insertar estas iniciativas privadas que se presentaron en algún momento en Proinversión al Plan Nacional de Infraestructura, que no está definido cómo insertar iniciativas privadas dentro del Plan Nacional de Infraestructura, y ponerlo sobre la mesa, más aún cuando la brecha de infraestructura en salud salió en tercer lugar y no hay ningún proyecto al respecto. Y por último, mencionar que todos los temas de saneamiento, de agua y saneamiento, tampoco tienen mucha presencia en el Plan Nacional de Infraestructura. Y salud tiene que ir de la mano con saneamiento. Solo existen en realidad 2 proyectos de agua y potable. Uno es el Petar Titicaca, que ya está en camino, y el otro es una inversión interesante en Puno, Juliaca y Pucallpa para las empresas de agua y saneamiento. Pero creo que es el momento, la oportunidad de mirar un poquito eso, reformular el Plan Nacional de Infraestructura, como tú lo has mencionado en tu exposición. Y por último, tratar pues de intervenir también ahora en los temas de ciclovías, que tanto falta le hacen a la ciudad, sobre todo a Lima, y que Lima pues no tiene las espaldas para llevar a cabo proyectos de esa envergadura, que serían pues unas nuevas ideas o unas nuevas prioridades que estarían apareciendo, me parece, ahora con esta llamada nueva normalidad. Un segundo punto que quería tocar se refiere a un tema que también Leoni Roca tocó, que se refiere un poco pues a la incertidumbre que se generan en los plazos
de las obras, cómo se van a tratar los sobrecostos en las inversiones, ¿no? Cómo se van a tratar las caídas en los ingresos de los concesionarios. Y allí lo que vemos es que en Perú, pues aún todavía no se han tomado medidas que incidan en la normativa de las concesiones o de las APPs, sobre algún tema que haya impactado en ellos a raíz del COVID-19. Lo que me lleva a pensar que esto se va a tratar contrato a contrato. Y esa es una incertidumbre muy grande. Algunas concesiones, en lo que respecta a ingresos, tienen una garantía del Estado peruano conocida como los ingresos mínimos anual garantizados, y se verían menos afectados como consecuencias de la pandemia. Sin embargo, tenemos el problema de que la mayor parte de contratos de concesión no contemplan expresamente a las epidemias como eventos de fuerza mayor, excepto el contrato de concesión del Metropolitano, que sí lo incluye expresamente. Entonces, lo que vamos a tener es que cada contrato podría apelar a como evento de fuerza mayor para poder tratar estos temas, pues, de cómo voy a enfrentar los plazos de las obras, los sobrecostos de las inversiones o la caída de los ingresos. Y ahí van a opinar los reguladores, va a opinar Contraloría, y seguramente nos vamos a meter en una ida y vuelta un tanto complicada que no se va a resolver fácilmente. En el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Para el caso de los contratos de concesión y las APPs, se han suspendido las ejecuciones de las obras expresamente con una norma, lo cual implicaría que hay un reconocimiento de fuerza mayor. Y en Chile, ¿no es cierto?, también ha salido alguna norma al respecto y que indica de alguna manera que se van a, digamos, adoptar algunas medidas para el manejo de esta emergencia sanitaria, lo que implicaría el reconocimiento, pues, de un evento de fuerza mayor, que serían tratados tanto en el caso de Chile como de Colombia, con un aumento del plazo de la concesión. De hecho, la normativa colombiana lo pone en blanco y negro y habla de ampliar los límites a los plazos de concesión como remedio a estos sobrecostos o a esta caída de ingresos, si es que sería necesario. Y un tercer tema y último que quería tratar se refiere a la normativa que salió ayer, que tú mencionaste, Leoní, sobre los proyectos especiales de inversión pública que el Ministerio de Economía está tratando de promover para, como su nombre lo indica, obras públicas, con esta metodología del PMO y con un equipo de asistencia técnica especializada en gestión de inversiones. En ese sentido, una buena cosa es que se les ha, digamos, se los ha sacado de la ley de contrataciones del Estado para ponerlos en el caso de las normas de derecho común, lo cual resulta importante, pero insuficiente, en el sentido de que aún aquí va a tener que opinar la Contraloría, ¿no es cierto? Y el problema, como ya el Consejo Privado de Competitividad lo ha dicho, es que la Contraloría opina no solo sobre lo que le compete, sino también sobre lo que no le compete. De hecho, ellos han estado haciendo un análisis al respecto y han encontrado que el 83% de las opiniones de Contraloría están fuera de su competencia, al igual que la opinión de los organismos reguladores, que a veces opinan sobre lo que les compete, pero también sobre lo que no les compete. Entonces, claro, se están tomando, y con esto termino, medidas interesantes que van en la línea
de promover o de reactivar el sector de infraestructura, pero creo que no se están atacando las verdaderas barreras burocráticas impuestas por el propio Estado, que tienen que ver con la sobreregulación de la Contraloría, de los propios organismos reguladores, pero también con costos burocráticos que se imponen a las empresas, como tú lo has mencionado, Leoní, referente a, por ejemplo, los costos en que incurren las empresas de telecomunicaciones cuando tienen que hacer esta suerte de imposición de la RENIEC para la huella digital y algunas otras restricciones que le está poniendo el Estado para el despliegue de sus antenas. Entonces, el panorama es complicado, no es sencillo, estamos ante una nueva normalidad. Sin embargo, creo que los aportes que ha hecho Leoní en su presentación son interesantes para caminar en el propósito de reactivar la infraestructura en estas circunstancias. Muchas gracias. José Luis, sí, me gustaría comentar tu comentario. Yo coincido contigo en un tema y en el otro no. ¿Ya? Diría que tus comentarios tienen que ver con dos cosas. El primero es sobre cómo priorizar, a qué darle prioridad, valga la redundancia, y el segundo tiene que ver con estos problemas estructurales de fondo que son fundamentalmente de institucionalidad por un lado, y por otro lado tienen que ver no con las instituciones a cargo, sino con el tipo de regulación, el tipo de aproximación, el tipo de sanción, el tipo de aprobación, el tipo de licencias, el tipo de todo lo que hacemos en el Estado, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, lo que hemos venido haciendo es simplificando algo que tenemos que cambiar profundamente. O sea, de nada sirve cambiar un plazo o ampliarla, el tema de tendido de fibra, de 200 metros el día a 1600, cuando en realidad lo que hay que preguntarse es si necesitamos día para esto en las ciudades. Hay una cuestión más de fondo. Lo mismo pasa con el tema biométrico. O sea, necesitamos hacer un control biométrico. En todas partes del mundo te venden los chips en los aeropuertos, en los supermercados, en todos lados. Hoy día tú vas a WOM, que vende todo, y no puedes comprar un celular vendido por una operadora de celular. ¿Por qué? Porque nuevamente todo está pensado en términos de te controlo cada paso que das, ¿no? Y tiene que ver con este manto de desconfianza. Y está más que probado en la literatura económica que mayor regulación son más espacios de corrupción. Porque es así, son más espacios de discrecionalidad, de lobby, levántame el tema a mí, no solo levantes al otro, y finalmente el que termina cortando el queque de los ganadores y los perdedores es un funcionario. Y eso no es un escenario que sea deseable. Lo deseable es tener la mayor cantidad de competencia posible y simplemente que la actuación del Estado lo que trate de hacer es minimizar, mitigar todas las externalidades negativas que puede tener la actividad empresarial, pero no mucho más que eso, ¿no? A mí me sorprende que Telcom, siendo un sector muy impactado por el exceso de competencia, porque hay muchísima competencia, sigue estando tan regulado hasta el día de hoy, pero tan regulado. Occitel no ha cambiado radicalmente ni sus formas, ni sus métodos, ni nada en los últimos años, pero la industria ha cambiado radicalmente. Entonces, hay ahí un tema de fondo nuevamente que tiene que ver con la institucionalidad y ya la mirada de fondo a la parte procesal y regulatoria propiamente dicha, ¿no? Ese es un primer tema. Y ahí sí, totalmente de acuerdo contigo, y lamentablemente no veo que nadie esté pensando en eso, ¿ya? Por otro lado, está el tema de las prioridades priorizables, ¿ya? Y ahí sí creo que dejar de lado, o sea, a ver, de lo que he leído yo, estas cosas de las pandemias es algo que llegó para quedarse. Va a empezar a haber pandemias de tanto en tanto, porque el ser humano, por el calentamiento global, por nuestros nuevos hábitos de consumo,
por la globalización, por miles de razones, se ha vuelto más vulnerable a las epidemias, ¿no? A las pandemias, epidemias, en fin, unas serán regionales, otras locales, en fin, ¿ya? Y hay que decir también que hasta da vergüenza que en el Perú hemos tenido varias epidemias a las que no les hemos dado la importancia que le hemos dado a esta pandemia, a pesar de que han tenido una letalidad inmensa. El dengue, en fin, hemos tenido varias, lo que pasa es que han sido regionales, en fin, y circunscritas a sectores de la población, pero la verdad es que han sido, y siguen siendo muy severas, ¿no? Son enfermedades bien complejas. Entonces, pensar que en el mundo al que vamos a entrar podamos dejar de mirar la línea 3 y la línea 4 del metro, me parece que es una locura. O sea, ese proyecto, esos son proyectos que al revés, no importa lo que cuesten, tenemos que hacerlos, porque si no, no vamos a tener cómo movernos nunca. O sea, incluso los países que se mueven más en bicicleta, como Holanda, logran hacerlo porque tienen un sistema que interconecta las distancias más largas a través de sistemas de transportes públicos, ya sean de buses o de metro, con la bicicleta. Y eso que son ciudades más planas, más pequeñas, no son tan extendidas como los grandes núcleos urbanos que hay fundamentalmente en la costa del Perú. Entonces, sí creo que vamos a tener que tener una mirada bien crítica en términos de cuál es el nivel de pulmón que le queremos meter a este plan, porque hay cosas que están en el plan que no las podemos dejar de hacer. El anillo vial periférico no se puede dejar de hacer. Sí, es un megaproyecto, es complejísimo, pero Lima lo necesita hace 30 años. Entonces, hay cosas que no podemos dejar de hacer. Por otro lado, sí sale esta norma ayer sobre obra pública, pero la realidad lo que te indica es que tienes decenas de hospitales públicos, o a medio construir, o terminados no implementados, o con contratos de construcción que se quedaron pues a media caña, como se dice, ¿no? No se ejecutaron, en fin. Entonces, hay una buena parte de la parte física en hospitales que está avanzada, en donde lo que hay que pensar más bien es en dar el salto de la implementación. Eso no puede ser mucha plata, ¿ya? Y más bien si empezamos a pensar en hacer nuevos hospitales desde cero, nuevos, nuevamente, creo que tenemos que entrar, esto es como hemos vivido todos en la cuarentena los primeros días, y que yo creo que es un hábito que se ha quedado en muchas familias y que es un hábito virtuoso. Mira tu refrigerador, ve lo que tienes y cocina con lo que tienes. Empieza por ahí, ¿ya? Porque el abastecimiento poco a poco se ha ido soltando, pero los primeros días, acuérdate, era difícil conseguir todo. Bueno, esa práctica, que es una práctica tan de sentido común, tenemos que usarla también en lo que es la generación del nuevo stock de activos de servicios públicos. Miremos qué cosa tenemos, qué le falta, y terminemos eso. Quizás ese sea un criterio en el nuevo plan de infraestructura, en la revisión, al que hay que darle mucho mayor peso. En el caso específico de hospitales, regreso a él, hay una buena cantidad de gobiernos regionales que incluso le han pedido al gobierno central que se haga de los hospitales, porque se han quedado a medio hacer, ¿ya? Entonces, sí va a haber que incluir nuevas cosas, va a haber que incluir PETARS, de todas maneras, va a haber que incluir de todas maneras temas de hospitales. Está claro que tenemos un déficit que es vergonzoso, y que no solamente es el casco del hospital. O sea, se habla mucho de los ventiladores. El Perú no tiene enfermeras. No importa cuántos ventiladores logremos importar el día de hoy, no tenemos enfermeras intensivistas, no las tenemos. Y tenemos una ley de trabajo médico con jornadas laborales de 150 horas al mes. La cantidad de enfermeras que se necesita por cada ventilador en el Perú son 3, a diferencia de Chile, donde se necesitan 2. O sea, por regulación necesitamos más que otros países y tenemos menos. Entonces, hay un montón de cosas que resolver, que son cosas más de gestión, de entender los procesos, perdón, me entró una llamada, de entender los procesos bien y hacer ajustes que eventualmente van a hacer. Acá todo el mundo tiene que sacrificarse en algo. Tenemos que hacer ajustes para el próximo año, pero en la parte del Plan Nacional de Infraestructura sí creo que no podemos descuidar algunos de los grandes proyectos, que son grandes, suenan a un montón de plata, pero que hay que hacerlos, porque si no, nos va a volver a agarrar la siguiente pandemia igual de mal que como estamos hoy día.
Y eso es algo que no debemos permitirnos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Leoní. Lo hice para justamente Provocar. provocar, efectivamente. Pero definitivamente hay que mirarlos con la escasez de recursos que va a haber también por los nuevos proyectos, por los nuevos dineros, porque como tú bien dices, 24 proyectos ya están en ejecución y ya esos dineros ya están destinados. Hay que mirar los otros dineros y hay que, digamos, priorizar adecuadamente. Hay que mirar los proyectos grandes, los proyectos medianos, los proyectos pequeños, pero hay que mirar principalmente aquellos que tienen mayor impacto social. Y estoy de acuerdo contigo que un metro o un anillo vial tiene un impacto social pues tan grande como un hospital. Así que en eso no hay discusión. Pero yo también creo que el instrumento es valioso, el Plan Nacional de Infraestructura es valioso, que no ha avanzado absolutamente nada, también es cierto, y que creo que en esta mesa, y estoy seguro que los participantes también están de acuerdo, hay que moverlo, hay que ponerlo en las discusiones de los webinars, hay que ponerlo en la prensa, hay que ponerlo en todos lados, porque es la guía de inversión en infraestructura en el Perú que hacia donde hay que ir. Entonces, plenamente de acuerdo con tus comentarios y encantado de conversar. Tengo varias preguntas acá en el chat. Bastante coincidencia con el tema de la sobreregulación. No sorprende porque me imagino que muchos son economistas y es una cosa como de manual. Bueno, felicito que haya consenso en eso. Hay bastantes comentarios sobre la Contraloría también. A ver, la Contraloría, yo creo que la Contraloría por norma ha ido desnaturalizando su función. Y sí creo que ha llegado a un punto en el cual tenemos que hacer una revisión profunda del marco legal de la Contraloría, ¿no? Como dices, el informe del Consejo Privado de Competitividad pues señala la cantidad de temas en los que se mete la Contraloría, porque en realidad lo que está pasando en los proyectos, tanto de inversión pública como de APPs, es que tanto la Contraloría como el regulador opinan sobre todo lo que le parece al que emite el informe. Entonces, si la persona a la que le tocó hacer la supervisión le parece que las cosas se debieron de hacer de otra manera, en términos de ingeniería o en términos de diseño, desde cualquier punto de vista, o que el sistema de financiamiento debe ser distinto, opinan sobre eso. Y en realidad esa no es su función, digamos, filosófica, para eso no existe, ¿no? Porque de alguna manera lo que estás haciendo es suplantando la responsabilidad y la atribución del gestor. Tú lo que tienes es, el gestor tiene una responsabilidad política y tiene que dar cuenta ante el Congreso y ante su ministro y en fin, por hacer bien las cosas. Y tiene que dar cuenta ante la Contraloría cuando hay un impacto en el manejo del presupuesto, ¿no? Cuando hay una ilegalidad. Pero si al Estado le provoca, le parece que es una buena política pública hacer una inversión adelantando, por ejemplo, la demanda frente a la oferta, bueno, eso no lo puedes cuestionar, es una decisión de política pública. Si les parece mal que se hagan congresistas, vayan al Congreso y cuestionen en la ley de presupuesto por qué se asignó hacia el gasto, ¿no? Entonces, sí hay, nuevamente, volviendo al tema institucional, hay que regresar a la Contraloría a su rol, y hay que regresar al regulador a su rol. El regulador, no hay ninguna razón por la cual el regulador tenga que hacer una opinión sobre la adenda completa. Solamente debería hacer una opinión sobre aquellos temas que son materia de regulación. Y aquí pongo temas que son polémicos. La ley de Ocitran dice que Ocitran es el administrador del contrato. No, pues Ocitran no es el administrador del contrato. El administrador del contrato es la sociedad concesionaria. Entonces, con el argumento de que es el administrador del contrato, hace 500 cosas que no hace ningún regulador en ninguna parte del mundo. Entonces, hoy día la inversión pública, además hay que decirlo, la inversión en APPs,
tiene el sobrecosto de la tasa de regulación de OCITRAN, de la supervisión de OCITRAN y de la supervisión del concesionario. En ninguna parte del mundo se pagan supervisiones sobre supervisiones, y encima la Contraloría también quiere hacer supervisión. Entonces, todo eso ahí es mayor costo, y ese mayor costo se refleja en mayores tarifas. Entonces, hay que tener una discusión de fondo, hay que tenerla, y yo no sé si este es el momento para hacer no creo que nos den los tiempos, creo que vamos a tener que tener discusiones más tácticas, pero sí creo que hay que impulsar una agenda bien importante de dónde colocamos las funciones en este nuevo marco institucional, y hacer así como cuando las empresas hacen presupuesto base cero, hay que hacer una regulación base cero. Ya, no regulo nada, de acá para adelante empiezo a pensar que tengo que regular. Y ese ejercicio me gusta, ese sí lo podrían empezar a hacer los reguladores, empezando a eliminar cosas que no eran ningún valor, ¿no? Hablan, acá también me preguntan sobre cómo plantear una ejecución eficiente del PENIC. Mira, en cualquier organización, nada se ejecuta eficientemente si no tiene un responsable. Y desgraciadamente los proyectos del PENIC tienen de responsable un ministerio, y un ministerio no es un responsable. Es como decir, pues no, que la empresa es responsable. No, señores, ¿quién es la persona con nombre y apellido encargado de sacar la línea 3 y la línea 4? Ese señor todos los meses publica en algún lado en qué estadio está, a qué consultor contrataron, si pasó por tal filtro. O sea, acá salió un plan, se dijo que iba a haber un app donde iba a haber seguimiento de los distintos proyectos del plan, y hasta el día de hoy yo creo que poca gente sabe en qué está cada uno de los proyectos del plan. Y ha pasado casi un año, ¿no? Sobre hospitales paralizados por controversias legales, destacar que muchas veces se originan por discrepancias respecto al expediente técnico. Sí, esto tiene que ver con la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Acá tú dices que vas a comprar un lapicero negro azul, y si se te ocurre comprar el lapicero azul y no había negro y lo compras azul, te meten preso. Y ahí hay bastante que aprender de los sistemas de compra que tiene el Banco Mundial, el BID, estos que se han usado con los contratos NEC. Hay que darle mucho mayor relevancia. Digamos, la ingeniería hoy día es mucho más dúctil, uno va haciendo ingeniería incluso conforme va construyendo, todos estos contratos CPC, en fin, que se usan en todas partes del mundo, en este país es imposible usarlos. Y estamos perdiendo un montón de eficiencias por esta regulación tan cuadriculada, ¿no? Necesario ubicar legalmente al MEF, a los sectores, al regulador, a la Contraloría. Sí, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? También Contraloría, regulador y MEF, mucho ojo con MEF. Sí, acá hay un tema que no es menor. El MEF ha empezado en los últimos años a hacer un cálculo más fino de todo lo que son pasivos contingentes. Y con el argumento de los pasivos contingentes, su intervención en las adendas de los contratos de concesión es cada día más profunda. No tengo claridad de cómo resolver eso. De repente deberían haber 3 o 4 reglas medias de oro que eviten tener que pasar de una manera tan intensiva el MEF, porque además uno dice nuevamente el MEF, y no es el MEF, son varias direcciones del MEF. A veces son 4, a veces son 3, a veces son 5. Entonces todos los procesos son demasiado largos, ¿no? Siguiendo con hospitales, si tengo de grosso modo los números de hospitales construidos durante los últimos 20 años. Mira, lo que tengo son 59 proyectos, 59 me parece que era el número, de hospitales adjudicados públicos, ¿no? Como obra pública en los últimos 10 años, del 2000 al 2010, no, 20, del 2000 al 2019, de los cuales 26, son 52, perdón, 51, de los cuales 26, o sea, más de la mitad, no han terminado a tiempo, o los contratos han quedado a medio de ejecución, o están con demoras, o han sido resueltos los contratos. Entonces, no es que no se haya construido hospitales, sí se han construido algunos, pero nuevamente hay hospitales que están en casco y que no están implementados o no tienen médicos, ¿no? Se habla siempre de que el presupuesto se amplíe, no debemos ver nuestra capacidad de ejecución. Sí, sin duda. Y acá yo creo que, a ver, eso es un tema que ya es más grande, va a haber que mirar en algún momento, es la cantidad de recursos que reciben las regiones por canon que no están utilizando, ¿no? Y que está ahí dando vueltas. En un escenario de escasez fiscal, sí creo que vamos a tener, probablemente casi toda la audiencia no hayan pasado por la crisis de los 90,
pero en los 90 había un criterio de caja única, que es el único criterio que funciona cuando uno está con una crisis fiscal grande, ¿no? Se miran todos los recursos y se asigna a todo. No importa que lo ejecute el gobierno regional, en fin, eso da lo mismo, pero el criterio es que toda la plata entra a la misma bolsa, ¿no? Y eso permite también hacer un uso mucho más eficiente de los recursos. Es una medida de emergencia, de corto plazo, no se tiene que quedar, pero probablemente es algo a lo que tengamos que echarle mano, a darle una mirada, ¿no? De repente con participación de alguien de los gobiernos regionales en el comité de caja, no sé, hay que pensar algún arreglo institucional ahí, ¿no? Las obras públicas tienen un responsable del MEF que cada vez hace seguimiento al avance de obras. Sí, efectivamente, y ahora van a estar con el BIM. Efectivamente eso es cierto. Sin embargo, las obras públicas se traban y se demoran, ¿no? Y todos lo sabemos. Entonces la pregunta del millón es el mejor sistema el que tenemos? Yo creo que no. Si no funciona, quiere decir que algo está mal, y no funciona históricamente, ¿no? Tiene que ver más con el origen, con la forma en que contratas, el tipo de contratos, el tipo de controles, y la cantidad de situaciones que hacen que un contrato de obra pública se atraque en el camino o termine siendo resuelto, ¿no? El sistema de compras hay que cambiarlo, sin duda. Tengo más preguntas, pero yo creo que básicamente los temas han sido tratados en estas respuestas que he dado. Si tuvieran alguna duda me pueden escribir, mi mail de afinslroca@, lo voy a poner acá en el chat. Encantada de responderles. Ahí está. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Leoní. Muchísimas gracias a todos los presentes y nos vemos en el próximo webinar, que es mañana, ¿no? Sí, mañana tenemos Telcom, que va a estar bien interesante, y el jueves tenemos bien interesante sobre el sistema de transporte urbano. Así es. Va a estar muy, muy bueno, sí, muy, muy bueno. Ok, muchas gracias para todos.